Claro. que se enganchen. ¿Esto termina en lluvia hoy mismo? Hay una probabilidad. Entonces quédate acá. Quédate acá, viendo la quédate tele, acá, ahí ya está. Bueno, va a nevar, dice el control. No, ya está. Tenemos un clima de laburo fenomenal. Eso que ojalá se traslade, ¿no? Para vos que estás del otro lado, te traemos mucha información, por supuesto, intentamos acompañarte del mejor modo con estas carátulas que te cuentan algunos de los temas que vamos a tratar en esta tarde. Fíjate, las jubilaciones, nos preocupa siempre este tema, fórmula y polémica. ¿Por qué? Claro, porque ahora la oposición sí, después de que Cristina Fernández en su momento también vetó esta reforma, hay archivo, ahora resulta que la oposición sí, a favor de los jubilados, pero claro, el gobierno dice, no hay plata o no queremos perder el déficit cero y entonces va a vetar la ley. Pero puede volver al Congreso, es una situación incierta, vamos a contarte todo qué va a pasar. De las jubilaciones de privilegio, no, mejor ni hablemos, porque de eso no nadie quiere hablar, parece. Nadie bueno, Milei quiere hablar, sí, pero en el Senado muchos no quieren hablar, en diputados me parece que tampoco. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con esta fórmula, que vos lo decías, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Es muy posible que pase en el Senado, el presidente la quiere vetar, pero hay que ver si tiene los votos para poder vetarla, porque vetarlo no es tan simple, claro. Las cámaras pueden insistir con los 2/3 de los votos, hay mucho en juego y por supuesto lo vamos a charlar aquí en Especial Domingo. Y destacamos el gesto del presidente, realmente hacen falta gestos, en este caso personalísimo, de renunciar a la jubilación de privilegio, pero que marca un camino. Mientras vemos que los senadores, los diputados no tienen ningún, no sé, ruborizan por aumentarse las dietas, claro, dicen que cobran poco, no están, digamos, al compás de la inflación. En definitiva, el presidente se saca la jubilación de privilegio y ese es un gesto interesante y también hablaremos sobre este tema. Más en Especial Domingo. Cambio. Eliminarán la repitencia en los secundarios de la provincia de Buenos Aires. Claro, el argumento, ¿viste? No te voy a preguntar qué pensás porque ya me di cuenta. No, ni hablar. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que tal vez la idea en sí misma, la teoría, no esté del todo errónea. Claro. Pero el problema es cuándo la aplicás y en dónde la aplicás. La aplicás en un país que tiene un nivel educativo cada vez peor. Hay regiones de la provincia de Buenos Aires donde la gente adulta no sabe leer y escribir. Volvió el analfabetismo a la Argentina. Y en este contexto, este tipo de decisiones son muy peligrosas por más que el gobierno de Kicillof las defienda. Bueno, vamos a hablar con especialistas en materia educativa para que nos expliquen qué implica este cambio, entender a fondo qué es lo que cambia a partir, no de ahora, sino del año que viene, porque esto es a partir del ciclo lectivo 2025. Los chicos, en líneas generales, a partir de ahora no recursan el año, sino las materias específicas que no aprueben. Un cambio bastante importante que había querido hacer el gobierno de la provincia el año pasado, ¿te acordás? No tenía los acuerdos y terminó negociando con otros espacios políticos, incorporando algunas de las cosas que sugirieron otros espacios y se llega a este acuerdo ahora que elimina la repitencia. No porque a la gente le importa qué pensamos nosotros, pero probablemente coincidamos, no lo conversamos antes, sobre que la idea en general es una idea que en muchos países se está aplicando. La idea de que la idea más universitaria, ¿viste? En la universidad das una materia las veces que sea necesario y eso no significa que tengas que hacer el año completo. El problema es dónde lo aplicas. Claro. Y yo creo que el gran drama frente a esta idea de, bueno, algunos decían, vi algunos tuits que decían, ni estudiemos, total, vamos un rato y retiramos el diploma y ya tenemos el título. Bueno, tampoco será eso, pero hay cuestiones ahí que son muy dudosas en relación con los anteriores gobiernos, muy proclive a la tarea del menor esfuerzo, a la vida del menor esfuerzo. Tenemos más temas en esta tarde de Especial Domingo. Dólar para arriba, bonos para abajo. ¿Qué está pasando en los mercados? Fue una semana complicada a nivel mercados. Hubo mucha información que teníamos que ir recabando para terminar de entender qué es lo que ocurrió. Y esta es la gran pregunta. ¿Qué pasa con los mercados y el gobierno nacional, ¿no? Que vienen hasta ahora teniendo una buena relación. ¿Qué significa lo que pasó esta semana? Es algo que queda justamente en esta semana, es algo que tenemos que ponerle el ojo en relación a lo que va a ocurrir a largo plazo. ¿Qué hacemos mientras tanto con los pesitos que tenemos de más, si es que tenemos algún pesito de más, o cuando cobras el sueldo? Todo eso el análisis lo vamos a hablar con Ariel Esbar, que va a estar en un ratito con nosotros, ayudándonos a entender lo que pasó esta semana y también, por supuesto, acompañándonos a entender qué podemos hacer con nuestro propio bolsillo. Exactamente, y además está el dato de inflación. No te olvides que se conoce esta semana y es clave saber qué va a pasar con la inflación. Muchos dicen que está entre el 4 y el 5. Y realmente, de cómo arrancamos, ni hablar en el 25,5 habíamos comenzado el año.
o terminado el año pasado, casi lo mismo. En definitiva, la inflación a la baja, claro, la recesión es un elemento que se lo ve, aunque el gobierno hable de reactivación. Hay un tuit de Milei que vamos a repasar en un ratito que habla justamente de estos datos, de cómo en una de esas comienza la parte, digamos, la parte inclinada hacia arriba, ¿no?, de esta B, que esperemos que se dé, porque claramente la recesión se nota, es que no hay pesos, porque el gobierno no emite más pesos, porque están controladas las cajas, pero claro, el sinceramiento a la economía real, no una economía ficticia, papelito de colores, genera por supuesto inquietud. Así que también el tema de las tarifas será otro de los temas para conversar en esta tarde. Lo vamos a seguir charlando. ¿Tenemos más temas? Por supuesto. A 6 meses del gobierno de Javier Milei, mañana, ¿no? Ya se cumplen los... ¿Hoy qué es? 9, claro. Mañana son 6 meses del gobierno de Javier Milei. Muchos dicen que los primeros 6 meses son el periodo clave para entender lo que ocurre en el gobierno. Muchos dicen también que esa primavera se suele dar en los primeros 6 meses y lo cierto es que a 6 meses del gobierno de Javier Milei todavía mantiene números de popularidad muy altos, ¿no? Por lo menos entre sus electores. Es un fenómeno que todavía estamos entendiendo, ¿no? El de Javier Milei. Absolutamente. Es interesantísimo. Es distinto. Y hay una primavera. Bueno, el clima muestra esta primavera que describe del gobierno, en este caso Agustina, y vamos a ver un tuit de Sturzenegger, que es un asesor del gobierno, que dice, ¿no?, justamente, mañana se cumplen los primeros 6 meses del gobierno de Milei y vale la pena detenernos un minuto para tomar perspectiva de los primeros pasos de su gobierno. ¿Qué es lo que podemos decir? Creo que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Abro breve hilo. Obviamente no se puede empezar sin ponderar el superávit fiscal. Si hace un año hubiéramos dicho que el gobierno arrancaría con una baja del 30% en el gasto, hubiera sido hilarante, pero impausible. Pero acá estamos, es un logro extraordinario que es la garantía del ordenamiento macro. Me parece interesante, ¿no? Y es cierto, y está comprobable. Es uno de los primeros frutos del gobierno. Tenemos mucho para decir, pero hay quienes señalan que lo bueno también del gobierno, y tal vez en esta moneda de dos caras sea lo malo, es que el gobierno, con su manera, con su estilo, con su narrativa, el presidente Milei ocupa todo el escenario, marca la agenda del gobierno, un gobierno muy distinto y una administración que desde la perspectiva discursiva y de las formas también rompe la agenda. Ahora, a veces tal vez peque cuando dice que la mejor ministra la tiene este gobierno y ese tipo de cosas, porque bueno, pueden ser un poco sobreexageradas, pero bueno, vamos a analizarlo con los especialistas. Totalmente. A 6 meses el gobierno de Milei, uno de los temas de este especial domingo. Todo eso en minutito.